paso Santa Grey, y paso Santa Grey, y paso Santa Grey. Ya viene el día, ya llega Mesías. Al mundo paz, el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Ya viene el día, ya llega Mesías, ya viene el día, ya llega Mesías. Al mundo paz gobernará, con gracia y con poder. A las naciones probará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Ya viene el día, ya llega Mesías, ya viene el día, ya llega
grande, digno de la adoración. Ya no le sirvo el pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó del trono de la atadura. Me libertó. Y Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre mi Señor. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Muy buenos días. Una vez más, Dios los bendiga. Una vez más, en esta mañana podamos compartir la palabra del Señor. Pero antes quisiéramos pedirle al Espíritu Santo que haga la obra en nuestras vidas. Así es que les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana, por favor, Señor, puedas tú, Señor, traer tu palabra a nuestras vidas. En este instante, cual sea el tiempo, Señor Jesús, seas tú con nosotros ahora y que tú puedas transmitir tu palabra en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios, por tu palabra hacia nuestras vidas. En tu nombre. Amén. Bien, hoy quisiéramos hablar acerca de Pedro. Es interesante comprender algunos momentos de la vida de Pedro. Y es que el día que fue arrestado Jesús, Pedro llegó en donde estaba. Jesús había sido arrestado, pero Pedro le había seguido a Jesús y había llegado al lugar donde se encontraba Jesús. La Biblia marca o narra en Marcos 14:66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se le calentaba mirándole, le dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó diciendo: «No le conozco, ni sé lo que dices». La mujer se había dado cuenta de que era uno de los discípulos. Por supuesto, Pedro había llegado a ese lugar y se encontraba, dice aquí la Biblia, que se encontraba en el patio. Apareció una mujer y comenzó a confrontarle y decirle: «Tú también eres». Era un momento crítico, obviamente. Era un momento bastante delicado, porque si quizás Pedro decía, yo también soy su discípulo, él también quizás hubiera tenido que comparecer ante los tribunales que lo estaban juzgando a Jesús. Y es que esta mujer, al verle, le comienza a decirle: «Tú también eres su discípulo». Mas él, dice la Biblia, que lo había negado. El versículo 66 dice: «Y que la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban ahí: Este es de ellos».
Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. La mujer comenzó a buscarle, comenzó a incomodarle, comenzó a perseguirle por todo el lugar. Quizás Pedro desde el primer instante fue y se retiró al otro lugar, pero la mujer fue insistente. Y por segunda vez hace que Pedro, al decirle que tú eres uno de ellos, él comienza a negarle. Y fue en la tercera vez que ya era más insistente. La mujer había logrado que otros también podrían apreciarle a Pedro por la manera que hablaba, conversaba, preguntaba. Quizás preguntaba qué le están haciendo a Jesús. ¿Cuánto tiempo estará este hombre juzgándole? O quizás conversando sobre estos temas para disimular. No sabemos lo que hablaba, pero la manera en la cual él hablaba lo delató. Dice la Biblia que en todo caso le dicen: tú eres Galileo, y por la manera de hablar es semejante a ellos. Pedro, al sentirse acorralado, obviamente se dio cobardemente y empezó a negarle a Jesús. Comenzó a negarle con los peores juramentos, con las peores maldiciones. Es como dijera: caiga sobre mí si estoy mintiendo, pues no lo conozco a este hombre. Eran las peores palabras que Pedro estaba empleando y diciendo: no lo conozco. Porque aquí en el versículo 71 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habléis. O sea, comenzó incluso a maldecir, comenzó quizás a insultar, a decir quizás palabras muy grotescas y a decir: no lo conozco. ¿Y dónde quedó todo lo que había dicho? ¿Dónde quedó toda esa presunción, esa valentía? Donde había comenzado, él le decía a Jesús: yo te seguiré donde tú vayas. Quizás por la manera en la cual Pedro se había encontrado con él, pero él decía incluso: sobre mi cadáver, de seguro primero caigo yo antes que tú caigas. En todo caso, todo esto se comienza a desmoronar con tan solamente una pregunta de una mujer. Obviamente le estaba haciendo preguntas incómodas porque el momento no era tan agradable. Pero es increíble, pero es algo sorprendente. Un hombre que había vivido por 3 años con Jesús, un hombre que había visto los milagros, un hombre que había visto cómo Jesús hacía de lo que Dios había hecho en su vida. Había resucitado muertos. Incluso Jesús le había visitado en su casa. Jesús había entrado a su casa. Jesús había compartido en su casa. Es increíble que Pedro le pudiera haber negado, que Pedro le pudiera haber dicho: no te conozco. Es más, con palabras, con juramentos, con decir: ¿sabes qué? Que caiga, si es posible, fuego sobre mí si lo que estoy diciendo no es verdad. No estoy mintiendo, eso es cierto. Pero muchas veces ocurre tal cosa. Muchas veces Satanás también usa y susurra a nuestros oídos que nos hace creer que realmente nosotros no vamos a pecar. Y esto es lo que le había pasado a Pedro. Pedro inicialmente había dicho: yo nunca caeré, yo nunca te negaré, yo nunca te abandonaré. Pero en realidad le sucedió. Y muchas veces eso pasa con nuestras vidas. Vuelvo a repetir, Satanás muchas veces susurra a nuestros oídos y nos dice: no vas a caer, no te preocupes, tú eres fuerte, tú eres bueno.
nunca caerás. Y nos confiamos de las cosas que obviamente deberíamos de cuidarnos, obviamente deberíamos de tener cuidado. Así que cuando Jesús lo sacaban de un lugar y lo llevaban a otro lugar para seguir juzgándole y quizás golpeándolo, Jesús cruza una mirada. La Biblia dice que en Lucas 22, 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro comenzó a entender en ese mismo instante, ese Pedro que decía, que alardeaba, que decía, yo nunca te negaré, yo nunca voy a caer. Yo voy a ser fiel al Señor y de ahora en adelante, yo nunca, como muchas personas podrían decirlo. Señor Jesús, perdóname, yo nunca más te voy a fallar. Pero en realidad debemos de entender, debemos de comprender que somos capaces de pecar. Que somos capaces, aunque la Biblia va a decir, quizás pueda ocurrir, pero no debes practicarlo. Y eso es lo que deberíamos tener cuidado con nuestras vidas. Así que era algo sorprendente lo que estaba pasando. Creo que también habrá escuchado las palabras, digo, que Satanás le haya tenido que susurrar, como muchas veces sucede en muchas vidas. Que todo ya se había terminado. Que luego que él había negado a Jesús, la relación que tenía entre Jesús y Pedro, que todo se terminó. Ya se acabó todo. Muchas veces ocurre eso. ¿Cuántas veces nos habrá pasado eso? Y habríamos dicho, creo que no sirvo para seguir a Cristo. Creo que no sirvo para que Dios sea mi Padre. Creo que no sirvo que yo vaya a la iglesia. Creo que no es capaz porque lo que he hecho no tiene nombre, no hay cómo repararlo. Pero son dichos, son susurros que muchas veces podemos ponerle atención y la Biblia quiere y Dios quiere que realmente nosotros no hagamos caso a eso. Porque Dios quiere perdonarnos. Dios quiere restaurarnos, aún de las cosas más graves que hayamos hecho. Dios quiere usar tal actitud que hemos tomado para que nosotros también podamos bendecir a muchas personas y decirle, mira lo que me sucedió, mira lo que pasó, pero aquí estoy levantándome una vez más. Y eso es lo que Dios quiere. Creo que uno no alcanzará ningún perdón si uno no acepta el regalo de Dios. Entonces ahí sí creo que no será uno perdonado de parte de Dios. Pero si uno dice, Señor, yo quiero ser perdonado, Señor, perdóname, ayúdame, Dios está dispuesto a regalarle su perdón. Eso es lo que menciona la Biblia. Dios muchas veces nos quiere enseñarnos y poder prepararnos a hacer las cosas. Dios quiere muchas veces a que nosotros nos restauremos. En una oportunidad, una maestra le llevó a sus niños, y la maestra le llevó a un lugar de patinaje. Y la maestra comenzó a exhibir la forma en la cual ella sabía patinar. Y los niños y sus niños de clase se quedaron sorprendidos cómo la maestra podía sostenerse frente a los patines y ella demostrar toda su arte de patinar. Cuando terminó, la maestra trató de que los niños también podrían quizás ser incitados a poder patinar y que ellos también podrían lograrlo. Y cuando ella dijo, si querían hacer alguna pregunta a los niños, una niña le dijo, maestra, es bonito cómo usted patina. ¿Cómo aprendió? ¿Cómo aprendió a patinar tan bonito? Y la maestra contestó,
levantándome cada vez que me caía. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente, que nos levantemos cada vez que podamos caer. No es que tengamos que caer, pero si esto ocurre, nos levantemos. Porque Dios quiere perdonarnos, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere que aprendamos a ser restaurados. Es que Dios realmente, la Biblia dice, que nos ha enviado a este mundo para anunciar la gloria suya, para anunciar las virtudes, para anunciar que Dios es amor, que Dios puede perdonar a muchas personas que se sienten agobiadas, que se sienten quizás devastadas, quizás se sienten totalmente rendidas ante las cosas que hayan cometido. Dios realmente quiere restaurarnos. Luego de este momento que ocurrió, de este incidente que cuando Jesús voltea y le mira a Pedro, en ese instante, en unos segundos, cuando Pedro es confrontado con la mirada de su amigo, de su maestro, de su Señor, Pedro había visto la transfiguración, Pedro había visto a Jesús glorificado, Pedro había observado a Elías, a Moisés una vez más. ¡Qué privilegio! Pedro había estado con Jesús. Pero Pedro se sintió tan mal. Es que Jesús, al mirarle, vio que le estaba enseñando a Pedro, esto no podría pasar, Pedro. Realmente somos propensos a caer. Pedro en aquel momento, después de esta mirada, después de sentir esa vergüenza, yo creo que dijo, no valgo nada. La Biblia narra que se fue a pescar, que se volvió a pescar, y él dijo, ya no sirvo para esto. Pero también la Biblia, luego que Jesús resucitó, luego que se dio incluso la muerte y la resurrección de Jesús, Jesús le fue a buscar. Jesús le fue a buscar porque lo amaba, porque nos ama. Jesús murió en la cruz por amor. Y así es que Jesús está buscándonos. Jesús comenzó a buscarle a Pedro y lo encontró pescando, obviamente. Le encontró en sus cosas, le encontró y dijo, yo creo que hasta aquí nomás llegué, no sirvo para esto. Muchas veces podemos decir eso, lo mismo de nosotros. Pero vuelvo a repetir e insistir y a decir, Dios le ama y le quiere restaurar. Dios quiere levantarle una vez más. Dios quiere hacer que la obra que comenzó pueda ser terminada en usted. Dios comenzó algo muy bonito en usted y la va a terminar porque así dice su palabra. Dios lo buscó. Juan 21:15 dice que cuando lo encontró a Pedro y a los demás discípulos, les invitó a que puedan tomar un desayuno con él. Y tomaron un desayuno Jesús y los demás discípulos, y entre ellos Pedro. Y cuando terminó, Juan 21:15 dice, terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis corderos. Jesús, si ustedes notan en esta parte, Jesús una vez más le llama como por su nombre anterior. No le dice Pedro, sino que le dice Simón, hijo de Jonás. Cuando le conoció, él se llamaba Simón. Pero en una ocasión, en Juan 1:42, Jesús le cambia de nombre. Y Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús le había cambiado ya su nombre a Pedro. Pero en esta ocasión, una vez más, Jesús le vuelve a llamar por su nombre anterior. Su nombre anterior que quería decir piedrecita.
Cefas significaba, obviamente, significaba Pedro, que significa roca. Pero Simón significaba piedrecita y le vuelve a decir, piedrecita, ¿me amas? Jesús le estaba diciendo, le estaba haciendo esta pregunta, obviamente, incluso públicamente. Creo que al escucharle a Jesús llamarle de esa manera, Pedro habría que tomado gran atención. Creo que eso sonó fuerte en el corazón de Pedro. Creo que Pedro habrá dicho, realmente siento en el corazón. Habrá sentido en el corazón este martilleo que Jesús le estaba dando. Y haciéndole recordar. Y haciéndole como quien diciéndole, de la misma manera como eras antes. Antes que me conocieras, has actuado, Pedro, de esa misma manera. Por eso Jesús vuelve a decirle, pues, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas con un amor como el de Dios? Porque los estudiosos dicen que realmente estaba usando estas palabras. Y estaba diciéndole, ¿me amas con ese amor que ama a Dios? Y Pedro le contesta, tú sabes que te quiero. No le dice, yo sé que te quiero, sino que le dice, tú sabes que te quiero. Esa no era la respuesta adecuada, pero era la respuesta correcta. Era la respuesta que realmente reflejaba en su corazón. Es como le dijera a Jesús, no sé por qué me estás preguntando, pero tú sabes que no es así. Tú sabes que sí te tengo un afecto. Tú sabes que te siento en el corazón, pero simplemente te quiero. Pedro le quería a Jesús. Quería quizás más que muchos, pero Jesús insiste. ¿Me amas más con el amor que el Señor? Como el amor que el Señor tiene. ¿Me amas así? El Señor sabe quiénes somos. El Señor sabe cuánto le amamos. El Señor entiende cuánto hemos entregado nuestra vida a Dios. La evidencia de nuestro amor se puede evidenciar en lo que nosotros hacemos. Hay mucha gente que se dice ser cristiano. Hay mucha gente que se puede decir, mira, y hacer las cosas que hacen los cristianos. Pero la evidencia de ese amor que uno profesa a Dios es la evidencia cuando podemos servir a Dios. Cuando nosotros servimos al Señor, cuando nosotros nos damos por el Señor, entonces se puede evidenciar cuánto le amamos. Y es eso que está preguntándole a Pedro. Pedro simplemente dice, tú sabes que te quiero. Tú sabes que lo profundo que yo te quiero. Pedro no podría fingir, ya no podía fingir ante el Señor, porque Él sabe su corazón. Pedro era una persona muy orgullosa. Por eso va a preguntarle, ¿me amas más que estos? ¿Por qué pregunta así? Es que Pedro había dicho anteriormente, Pedro había comentado delante de los demás, en Marcos 14, 29, había dicho Pedro, aunque todos se escandalicen, yo no, nunca, nunca. Y en el 31 dice, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. O sea, textualmente, Pedro había dicho, por mi vida, nunca te negaré. Y por eso Jesús le hace ver y le dice, ¿me amas más que estos? Porque Pedro había dicho, si estos se portan mal, yo nunca lo haré.
Y Jesús le recuerda: ¿me amas? Esas palabras causaron gran golpe en el corazón de Pedro. Muchas veces nosotros presumimos de quiénes somos. Muchas veces presumimos de que somos fuertes. Muchas veces pensamos que nunca vamos a caer. Muchas veces lo decimos con tal categoría que nunca podremos tropezar. Pero no es realidad. No es verdad. Porque cuando comenzamos a separarnos tan solamente un poco del Señor, estamos propensos a caer. Estamos propensos incluso a sentirnos tan mal que quizás nunca regresaríamos más al Señor. Pero es Dios que le ama. Dios quiere restaurarlo, si esto ha ocurrido en su vida. Así es que luego Jesús le dice: está bien, Pedro, está bien con tu respuesta. No es lo que quería escuchar, pero está bien que seas tan sincero. Que no hagas esa referencia, no más que realmente que amas más que los demás, sino que ahora estás viendo por tu vida. Está bien, Pedro. Por eso le dice: apacienta mis corderos. Y en Juan 21:16 volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Como verán, Jesús saca esta pregunta: ¿me amas más que estos? Solamente le dice: ¿me amas? Es que Jesús en esta primera etapa había tratado eso ya con Pedro. Le había dicho, le había dado a entender que todos podemos caer y que nadie puede presumir de ser mejor que los demás, sino que todos podemos caer. Y Pedro había entendido la lección y había respondido, como dice, como debería de ser, y había dicho: sí, Señor, con toda sinceridad del corazón. Yo no te amo como estás esperando, pero tú lo sabes cuánto afecto, simplemente te quiero. Entonces Jesús saca esta pregunta y solamente le dice: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Simón? Respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro contesta igual: tú sabes que te amo. En otras palabras, simplemente te quiero. Entonces el Señor le dice: pastorea mis ovejas. Está bien, Pedro, está bien. Y una vez más, por tercera vez, Juan 15:17 le dice: Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro, dice la Biblia, y a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? ¿Me amas, Pedro? Así que le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y entonces una vez más le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Esta tercera pregunta que le hace a Pedro y le dice: ¿en realidad me amas? Y le dice por tercera vez: ¿me quieres, Pedro? Yo creo que le partió el corazón a Pedro. Esta pregunta sí cuestionó el cariño de su corazón. Pedro se dio cuenta que solo el amor de Dios podía perdonar sus pecados. Eso fue el cambio de Pedro, totalmente diferente, porque había sido restaurado. Dios pudo restaurar en aquel momento. Es que Dios muchas veces tiene que llegar a lo profundo de nuestro corazón. Y muchas veces sucede esto en nuestras vidas. A veces nos sucede cosas, pero aún seguimos cayendo y cayendo a tan profundidad. Y es que Dios quiere ahí en lo profundo de nuestro corazón sacar todo lo que está mal y restaurarnos. Dios le ama, Dios le quiere. Dios, dice la Biblia,
que quiere que nosotros podamos glorificar su nombre. Porque servir al Señor es un gran privilegio. Es un gran testimonio, hermanos. Es poder decirle con nuestros hechos que le amamos a Dios. Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Es necesario, hermanos, que si le amamos al Señor, obedezcamos lo que Dios quiere que hagamos en este mundo. Nosotros decimos amarle al Señor. Nosotros decimos que Él es nuestro Señor. Pero si es así, entonces podamos nosotros decirle con nuestros hechos, con la evidencia, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestra manera de ser, que le amamos al Señor, que realmente dependemos de Dios, que realmente Dios está cambiando nuestra vida. Y no solamente decirlo a la gente y hablarle y venir a la iglesia y orar y leer la Biblia. Solamente será una mera información, pero no habrá cambios en nuestras vidas. Debemos permitir que Dios haga nuestros cambios en nuestra vida, porque si usted le ama, entonces habrá esa evidencia en su vida. Él quiere convertirnos el fracaso en una bendición para ser útil hacia los demás. Él quiere que ese fracaso que nosotros muchas veces cometemos, Dios la puede usar. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios sabe que podemos acudir a Él y Él nos puede restaurar. Dice que si algo ocurriera en nuestra vida, si algo sucede en nuestra vida, si algo pasa con nuestra vida, nosotros podamos acudirle a Él, nosotros podamos buscarle a Él, nosotros podamos decirle, Señor, te necesito. Cuando eso ocurre, dice la Biblia, si nosotros confiamos, si nosotros recurrimos a Él, Dios nos va a socorrer. Y las cosas que podrían ocurrir más adelante no ocurrirán, sino que Dios nos habrá perdonado y las cosas mejorarán. Es que Dios quiere asegurarse que podamos ir al cielo. Dios quiere asegurarse que usted y yo podamos llegar al cielo. Este es nuestro camino. Allá vamos. La Biblia dice que somos meramente extranjeros en este mundo. Esto es un pasadizo. Va a pasar. Las cosas, la vida no es eterna. La vida tiene un fin, pero más allá hay otra vida. La vida que Jesús quiere darles a usted. Por eso necesita reconciliarse con el Señor. Por eso necesita orar a Dios. Decirle, perdóname, me equivoqué, me sigo equivocándome. Ayúdame, Señor. Sácame de esta situación. Dios le perdonará. Salvo que si usted no quiere ese perdón, ese regalo, entonces le aseguro que usted no será perdonado. Pero si usted quiere decirle a Dios en esta mañana, perdóname, ayúdame, y yo voy a ser diferente, Dios le perdonará. Dios hará grandes cosas con usted, porque quiere usar su vida. Para esto fue creado. Dios le ama. Vamos a orar. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, de todo corazón que restaures mi vida. Te pido perdón por los actos que he cometido. Te pido perdón por las cosas que he hablado, por las cosas que he pensado. Te pido perdón por todo lo que he hecho, aún con mi pensamiento, Señor. Te pido perdón y me arrepiento. Señor, en esta oportunidad que tú me das, quiero que tú hables y cambies todo mi corazón. Gracias, Dios, por escuchar mi clamor, mi oración, mi arrepentimiento. Yo sé que tú me ayudarás. Y gracias por tu amor. Yo recibo tu amor, yo recibo tu perdón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una vez más, si tú has orado conmigo, yo creo que has sido restaurado y que una vez más seas bendecido. Dios te bendiga. Amén.
Santa Rey, y paso Santa Rey, y paso Santa Rey. Ya viene el día, ya llega Mesías. Al mundo paz, el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Ya viene el día, ya llega Mesías, ya viene el día, ya llega Mesías. Al mundo paz gobernará, con gracia y con poder. A las naciones probará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Ya viene